Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a revisar el tema de infecciones osteoarticulares. Mi nombre es Eliezer Moya Guataquera, soy residente de primer año de pediatría y mi tutor fue la doctora Helen Preciado. Entonces, para empezar, vamos a hablar de las diferentes tipos de infecciones osteoarticulares que podemos encontrar en la población pediátrica. Básicamente se van a englobar en tres grupos grandes, que son la artritis séptica, que es la compromiso infeccioso de la cavidad intraarticular, la osteomielitis, que es un proceso infeccioso ya del hueso como tal, y la espondilodiscitis, que es el proceso infeccioso que compromete los discos intervertebrales. Las infecciones osteoarticulares son una causa importante de morbilidad y puede causar graves deformaciones y complicaciones posteriores en el desarrollo motor de los pacientes pediátricos. Hablando de la epidemiología, vamos a ver que las infecciones se van a producir principalmente en las dos primeras décadas de la vida. Van a ser más comunes en niños que en niñas en una relación aproximadamente 1.4-1.12 respectivamente. Y es una de las indicaciones más comunes para tratamientos ambulatorios de larga duración con antibiótico terapia. Aproximadamente un 20% de los pacientes va a tener un antecedente de traumatismo en las 2 semanas previas al diagnóstico, como caídas, hematomas y abrasiones. Sin embargo, se tiene que hacer una búsqueda activa en la historia clínica cuando se pregunta este tipo de eventos, dado que la población pediátrica va a presentar comúnmente traumatismos, dado sus actividades de juegos y pues no normales actividades que va a desarrollar un paciente, sobre todo escolares y preescolares, en su vida diaria. Entonces los papás no le van a dar importancia a los golpes y por lo general no, cuando se les pregunta no lo van a referir porque pues no van a tenerlo presente. Los países en desarrollo van a tener una incidencia diferente a los países en vías de desarrollo. Se estima que para la artritis séptica se tiene una incidencia de 1 a 5 casos por cada 100.000 habitantes y para la osteomielitis de 2 a 13 casos por cada 100.000 habitantes. En los países en vías de desarrollo, la artritis séptica tiene una incidencia del 20 por cada 100.000 habitantes y la osteomielitis de 200 por cada 100.000 habitantes. En cuanto al diagnóstico de las infecciones osteoarticulares, se ha evidenciado un aumento del índice diagnóstico o de la prevalencia en los diagnósticos a partir del año 2003. Esto no se debe a que como tal haya aumentado el número de casos de las infecciones, sino que han mejorado las técnicas diagnósticas y ahora es una patología en la que se piensa más frecuentemente. Entonces ve que ya no es tan rara como se pensaba antes, sino que es una patología que es relativamente frecuente y sobre todo en la población pediátrica. Ya vamos hablando de la fisiopatología, vamos a ver que es una cadena de eventos que ocurren pues en el cuerpo secundario un traumatismo, pero también se va a ver que es una patología que se da por diseminación hematógena. Entonces se puede producir un trauma no necesariamente en una extremidad o en una articulación. Incluso se han descrito traumas como en el cepillado que pueden generar bacterias transitorias y por las características anatómicas que presentan los huesos en la población pediátrica y en la población en general van a tener cierta susceptibilidad para favorecer la siembra. Entonces vamos a ver que el, la irrigación arterial de los huesos se va a ver por unas sinusoides, entonces van a generar como asas en la porción terminal de la irrigación cerca a la fisis de crecimiento. Estas asas van a hacer que tengan un flujo más lento y va a favorecer el depósito de bacterias. Cuando las bacterias se depositan en estas asas, van a empezar pues, su crecimiento y van a aumentar la producción de exudados, acumulándolas y generando un aumento en la presión intraósea. Este aumento en la presión intraósea va a producir una necrosis de los osteoblastos, una activación de la actividad de los osteoclastos y se empezará a desarrollar pus. A medida que pues todo este evento ocurre, también se van a desencadenar pues la liberación de muchos mediadores inflamatorios, la replicación bacteriana va a aumentar y esto va a generar un aumento en la presión intraósea a nivel del hueso y se va a extender este proceso infeccioso debido a que los exudados producidos en toda esta reacción
se van a movilizar a través de los canales de Everstein y de Goldman en la corteza del hueso. Esto va pues desencadenar en varias presentaciones clínicas dependiendo del grupo de edad. Entonces, para que recordemos, los niños que tienen, se encuentran en crecimiento van a tener una fisis de crecimiento, la cual es una zona avascular. Por consiguiente, actúa como una barrera, impidiendo la diseminación hematógena. Sin embargo, como todo el proceso se va a localizar a nivel de las asas de la circulación vascular ya del hueso, el germen se va a encontrar en esta parte que está señalada como un asterisco negro y se empieza a producir el proceso que ya hablamos de inflamatorio. Entonces, a través de los conductos de Hebers y los de Wolman, que son el de Hebers en la parte central de la osteona y el de Wolman, las que comunican cada canal de Hebers, va a producir una diseminación a través de todo el largo del hueso y pues favorece la diseminación local de la infección. Vamos a ver que una de las características que vamos a encontrar en las poblaciones, las vamos a dividir y se van a encontrar en los recién nacidos. Los recién nacidos tienen una característica y es que esta zona de fisis va a estar atravesada por vasos que son transficiarios. Entonces, la diseminación va a atravesar la fisis y va a favorecer que el microorganismo vaya hacia la epífisis, lo cual va a permitir que el microorganismo también se disemine hacia la cavidad articular. Esto va a desencadenar en manifestaciones clínicas como la dificultad en la movilización de la articulación y también pues ya una clínica más hacia la artritis séptica como una complicación secundaria de la osteomielitis por diseminación hematógena. Para la población infantil, vamos a ver que como ellos se encuentran en un proceso de osificación endocondral, esta fisis avascular pues va a permitir el desarrollo del largo de los huesos, largos por la redundancia, y se va a producir una migración que no va a atravesar la fisis debido a que ellos ya no tienen los vasos transficiarios que tienen los neonatos. Esta diseminación entonces se va a producir hacia el espacio subperióstico, debido a que ellos tienen un periósteo que es grueso y no está adherido a la cortical del hueso, como lo van a presentar los pacientes más grandes. Entonces va a generar una separación del periósteo y del hueso, lo que va a desencadenar en la producción de un absceso subperióstico y la acumulación excesiva del material exudativo. Esto produce, pues, con el aumento del material y de la presión, una ruptura del periósteo y una infección de los tejidos blandos adyacentes y el suministro de sangre se va a ver afectado, pues, por el daño en el periósteo. Esto favoreciendo ya la aparición de secuestros óseos, que básicamente son puntos de necrosis que se van a generar en el tejido. Entonces acá en la gráfica podemos observar que el microorganismo va a migrar no a través de la fisis, sino ya primero va a diseminarse a los tejidos adyacentes y después va a comprometer la cavidad articular. Entonces, hay unos huesos que van a ser más afectados que otros y unas articulaciones que se van a ver más afectadas que otras. En el caso de la artritis séptica, las articulaciones que normalmente se van a ver afectadas son la cadera, la rodilla, el tobillo, principalmente. Sin embargo, pues se puede producir una artritis séptica de cualquier articulación, pero entre más pequeña, pues la probabilidad de pues, la incidencia va a ser menor. Y en cuanto a la osteomielitis, principalmente se van a ver afectados fémur, húmero, en algunos casos se van a presentar afectaciones de la tibia, y también en los huesos planos se puede producir un proceso de osteomielitis secundario a traumas o en ocasiones asociados a injertos o prótesis que se le haya realizado por alguna patología de comorbilidad que tenga el paciente. Entonces, va a tener un proceso de desarrollo que, como vimos, va a ser inicialmente la inflamación, que va a aumentar la presión intraósea por la acumulación de exudados, en el caso de la osteomielitis, y esto clínicamente se va a ver reflejado como un dolor y sensibilidad local.
Después se va a producir la producción de pus, pero esto se va a producir en una ventana entre 48 y 72 horas, que va a generar una compromiso de los tejidos pues, adyacentes, como vimos anteriormente, e incluso de las articulaciones adyacentes, dependiendo del grado de compromiso que se tenga. Posteriormente se va a producir la necrosis del tejido, la cual va clínicamente a comportarse como con una limitación y pues va ya a generar como tal todas las partes de las secuelas que va a producir estas infecciones. De 10 a 14 días aproximadamente se describe una neoformación ósea que lo que busca es generar una cápsula que va a limitar el daño y el secuestro. Sin embargo, pues esto no va a reforzar la estructura como tal del hueso y va a generar un debilitamiento de la estructura para pues todas las fuerzas de presión que se van a llevar a cabo en la actividad diaria. Entonces, si el tratamiento no se instaura, nunca va a llegar a una etapa de resolución en la cual pues se tiene que limitar este daño que se está mencionando anteriormente y se restablece la función normal del hueso y el sostén estructural. Como etiológicos, vamos a ver que está principalmente causada por el Staphylococcus aureus en su variedad meticilino sensible y meticilino resistente, pero también hay otros microorganismos que van a afectar a ciertas poblaciones dependiendo de las particularidades de la misma. Entonces vamos a ver que tenemos también infecciones por Enterococcus del grupo A, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus del grupo B, especialmente en los recién nacidos, así como la E. coli y Salmonella, también en la misma población. Las infecciones por Pseudomonas aeruginosa, especialmente asociada a pacientes con anemia de células falciformes, principalmente se ve en las lesiones que se producen en el talón, una lesión perforante, y la Neisseria gonorrea se va a ver en la población que ya ha iniciado actividad sexual. Un microorganismo que ha tenido una gran importancia en los últimos años es la Quinguela quingae, que es un cocobacilo gram negativo. Es un microorganismo de difícil crecimiento que por el inicio del estudio con técnicas moleculares se ha aumentado el diagnóstico en las últimas décadas y se ha observado que anteriormente se pensaba que el microorganismo era responsable aproximadamente de un 20% de las infecciones eh, osteoarticulares. Sin embargo, se ha visto que este porcentaje ha ido aumentando y en algunas poblaciones incluso puede alcanzar el 51%, como lo vemos en la población pediátrica de Ginebra. Este microorganismo es principalmente un microorganismo que tiene una alta prevalencia en la población europea, no tanto en la americana. En la americana sigue siendo el principal causante del Staphylococcus aureus meticilino resistente y meticilino sensible. Hablando ya por grupos de edades, según los grupos de edades, pues vamos a tener diferentes prevalencias. En los menores de 5 años y mayores de 3 meses, vamos a ver que los Staphylococcus aureus es el principal causante, seguido de la Quinguela quingae, los Streptococcus del grupo A, los Streptococcus piógenes, la Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Estos últimos tienen que tenerse en mente siempre que un paciente tenga un esquema de vacunación incompleto. En los pacientes mayores de 5 años vamos a ver que igualmente está el Streptococcus del grupo, el Streptococcus aureus, seguido del Streptococcus piógenes, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria gonorrea para los pacientes que ya iniciaron actividad sexual. En Colombia se realizó un estudio que evidenciaba la etiología, bueno, se evaluaba la prevalencia de las infecciones por Staphylococcus aureus resistente a meticilina en la población comunitaria. Entonces se realizó un seguimiento a todos los cultivos que se realizaban a los pacientes pediátricos con infecciones intraóseas en los últimos 5 años. Este estudio se realizó en el Hospital de la Misericordia y se encontró que había una prevalencia
del 39,6% del Staphylococcus aureus meticilino resistente. Esto adquiere una importancia a la hora del tratamiento, que lo vamos a ver más adelante, pero es importante que sepamos que en nuestra población se encuentra el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Este no se ve asociado al lugar de origen del paciente ni al estrato socioeconómico y es homogéneo a todas las edades, desde recién nacidos hasta los 16 años. Para la parte del diagnóstico, vamos a ver que es una etiología, una enfermedad en la cual tenemos una importancia eh, grande de la historia clínica y de los hallazgos al examen físico, dado que las ayudas diagnósticas están en cierta forma limitadas para el diagnóstico de estas entidades. Entonces, en la historia clínica tenemos que hacer énfasis en el sitio del dolor, dado que algunos pacientes no lo pueden identificar de forma adecuada, la duración de los síntomas prodrómicos que puede presentar antes o que haya infecciones que haya tenido antes, cambios en el comportamiento o traumas recientes. Ya para el examen físico tenemos que hacer hincapié en los signos vitales, la posición en reposo del miembro afectado, los movimientos de las extremidades del lado que no están afectadas, si la lesión, si la extremidad presenta edema o eritema, y la sensibilidad local al tacto o dolor localizado con el examen físico. También hay que hacer énfasis en la cojera y en el hecho de que el paciente se niegue a soportar peso sobre la extremidad afectada. Ya tenemos que tener en cuenta que tanto la osteomielitis como la artritis séptica tienen muchas manifestaciones en común. Sin embargo, para la artritis séptica la principal manifestación es el dolor local, que es básicamente el 80% se encuentra en el 80% de los pacientes este síntoma, y van a predominar los síntomas que son inflamatorios asociados al proceso infeccioso. Entonces vamos a encontrar que el paciente va a tener dolor a la movilización tanto activa como pasiva de la articulación afectada, va a negarse a presentar apoyo en la extremidad y va a tener fiebres frecuentes. Las articulaciones que comúnmente están afectadas son la rodilla, la cadera, seguida de los tobillos, el codo y el hombro. Una cosa, y es que son cuadros de corta duración, aproximadamente de 2 a 4 días de instauración. La osteomielitis, por otro lado, el principal síntoma que vamos a ver es el dolor localizado en la zona afectada, pero no se van a ver asociados los síntomas clásicos de la inflamación local asociadas, es decir, vamos a tener dolor, pero no necesariamente vamos a tener el eritema y el edema asociado al proceso infeccioso. Normalmente en la literatura que se revisó, se encontró que las fiebres se pueden tener fiebres bajas o ausentes, y las infecciones pueden ser agudas si son menores a 2 semanas, subagudas entre 2 semanas y 3 meses y crónicas a más de 3 meses. Los huesos que principalmente están afectados son el fémur, la tibia y el húmero. Otras ayudas que vamos a utilizar principalmente en estas patologías son el uso de los hemogramas y los reactantes de fase aguda, pero estos tienen ciertos inconvenientes, y en el caso del hemograma vamos a tener una leucocitosis que va a ser inespecífica, no nos ayuda como tal a confirmar los diagnósticos, y va a haber una elevación de la neutrofilia, una alteración en el diferencial que favorece una neutrofilia. La BSG es un reactante muy importante, dado que esta se eleva más de 20 milímetros por hora en el 91% de los casos. Y la PCR, cuando una PCR es menor a 10 miligramos sobre decilitro, tiene un valor predictivo negativo del 87%. Sin embargo, si está elevada, se presenta en 97% de los pacientes. Estos dos reactantes de fase aguda van a ser muy importantes, sin embargo, se tiene que tener claridad sobre el tiempo de elevación de los mismos, ya lo vamos a hablar más adelante.
Otros paraclínicos que van a estar asociados y son fundamentales es el uso de los hemocultivos, dado que estas patologías cuando se sospechan hay que recordar que son de diseminación hematógena. Entonces se debe realizar los hemocultivos seriados, se debe también realizar cultivos de líquido sinovial si se realiza la toma de muestra o la limpieza de la cavidad articular por parte de los servicios quirúrgicos y si se sospecha una infección por una osteomielitis, se debe tomar muestras de tejidos. Las muestras de tejido también se debe cultivar, sin embargo, estas tienen una baja tasa de cultivo, de éxito en el aislamiento del germen, por lo que se recomienda que se tomen 3 muestras de tejido óseo cada vez que se vaya a realizar el cultivo y se cultiven por separado. Estos son el gol estándar para el diagnóstico, sin embargo, no se utiliza en todos los pacientes o no se puede aislar en todos los pacientes. Tenemos que también ver que como dije, los reactantes de fase aguda van a estar elevados, sin embargo, dependiendo del grado de elevación, pues se van a ver asociados. Entonces, digamos, la BSG se va a aumentar en más del 20 milímetros por hora y esto se va a presentar en un 94% de los pacientes. Sin embargo, cuando están elevados a más de 30 milímetros por hora, se va a asociar solo al 70% de los pacientes. También es importante recordar que estos nos van a ayudar a ser diferenciales tanto en el conteo de linfocitos con algunas enfermedades que van a producir sintomatologías similares. El otro examen que es de utilidad en la parte clínica es la procalcitonina. Sin embargo, como no se tiene una disponibilidad adecuada de este examen en todas las instituciones, no se ha demostrado que no tiene una utilidad para el diagnóstico. En cuanto a la elevación de los reactantes de fase aguda que les mencioné anteriormente, vamos a ver que la primera en elevarse va a ser la PCR. Si esta se va a elevar en las primeras 48 horas en un 25% de los casos y se va a normalizar en las primeras 8 horas y se va a normalizar al máximo de 2 días. La BCG, por otro lado, se va a elevar en las primeras 48 horas y después se va a normalizar de 3 a 4 semanas. Entonces, para el seguimiento, la evolución nos va a ayudar más una PCR que se va a elevar rápidamente en las primeras horas de la infección y posteriormente va a descender. También se puede usar para evaluar el impacto del manejo antibiótico que se vaya a instaurar, dado que tiene una muy buena respuesta con el tratamiento antibiótico, la PCR va a disminuirse rápidamente. Y la BCG, por otro lado, va a permanecer elevada por un mayor número de tiempo y nos va a ayudar ya para la confirmación, o bueno, asociarlo con mayor probabilidad al diagnóstico de infecciones osteoarticulares. Una herramienta que se desarrolló que es de gran utilidad para el manejo del paciente en urgencias es la escala o los criterios de Kosher, que nos va a asociar a una probabilidad de tener una artritis séptica dependiendo del número de ítems que se cumplan en la evaluación del paciente. Entonces, uno es la imposibilidad para el apoyo, otro ítem que se va a valorar es la fiebre mayor a 35 grados, una BSG mayor a 40 milímetros por hora y un conteo de leucocitos de más de 12.000 células. Son los ítems que va a valorar esta escala y se va a ir asociando en porcentaje de probabilidad de presentar la artritis séptica. Si se presenta uno de los ítems, va a asociarse con un 3%, dos con un 40% y tres con un 93% y cuatro pues ya con un 99% de probabilidad de tener la artritis séptica. Siempre tenemos que recordar, como dije anteriormente, que los cultivos son y el análisis histopatológico son el gol estándar del diagnóstico de la enfermedad, pero no por esto quiere decir que se aísle un patógeno. Sin embargo, se ha visto que en los casos en los que los patógenos son aislados, que es el 37% de los casos, sí cambia en gran medida el manejo médico que se le da al paciente. Más del 80% de los casos en los que se ha aislado un germen ha cambiado el manejo antibiótico, dado que nos da el perfil de sensibilidad y podemos orientar el manejo antibiótico.
La otra herramienta que se utiliza en el diagnóstico, sin embargo, tiene una limitación muy importante para el diagnóstico agudo de las patologías, dado que las manifestaciones que se evidencian a través de este medio son ya más tardías, es la radiografía. Para la artritis séptica va a encontrarse como hallazgos una distensión capsular articular, una opacidades articulares, el desplazamiento del músculo que rodea la articulación, aumento de las distancias entre los extremos de la articulación, se pueden incluso presentar subluxaciones articulares, eh, pero estos son hallazgos que ya se van a ver tardíamente. Y la osteomelitis también va a presentar hallazgos que se van a ver la destrucción ósea entre la primera y la tercera semana desde el inicio del cuadro. Va a encontrarse también una periostitis con edema de tejidos blandos, que es uno de los hallazgos más tempranos y esto se va a evidenciar a 48 horas de inicio del cuadro y ya más tardíamente se va a evidenciar la elevación perióstica, la esclerosis lítica y la sensibilidad de este medio suele ser baja. Normalmente tiene una tasa de diagnóstico del 20% y va a estar muy ligada a la pericia de la interpretación o del lector de la radiografía. Como podemos ver en estas imágenes, en la izquierda podemos evidenciar un poco de edema subperióstico que se va a ver como manifestación inicial en la radiografía y en la derecha vamos a ver una ecografía en la cual se ve ya como tal se mide el absceso que se va a encontrar en esta zona por el proceso inflamatorio que describimos anteriormente. Entonces, vamos a organizar las ideas cuando nos llega un paciente al servicio de urgencias. Nos va a llegar un paciente con una clínica de dolor, limitación funcional en la articulación que puede o no puede tener fiebre. Lo que vamos a realizar es, pues bueno, primero el interrogatorio, la exploración física para confirmar estos hallazgos y vamos a solicitar ciertos estudios, principalmente los estudios de laboratorio que vamos a solicitar si tiene una alta sospecha de una artritis séptica son el cuadro hemático, la BCG, una PCR y los cultivos de sangre. Al valorar los reportes vamos a encontrar que si se encuentra una leucocitosis de más de 12.000, una BCG de más de 40 milímetros por hora y una PCR elevada por más de 20 miligramos sobre decilitro, se va a llevar al paciente para que se realice una artrocentesis, un cultivo de líquido sinovial, se debe iniciar manejo antibiótico, manejo con antiinflamatorios no esteroideos y se debe realizar el seguimiento de los reactantes de fase aguda y el seguimiento de la fiebre. Ya también se puede solicitar, como les dije, los estudios imaginológicos como la radiografía de tórax, perdón, la radiografía. Sin embargo, estas pues tienen una baja sensibilidad. Entonces, si hay manifestaciones clínicas asociadas a paraclínicos sugestivos, como ya dije, se debe realizar el seguimiento de los paraclínicos y se debe iniciar el tratamiento antibiótico y el manejo con antiinflamatorios no esteroideos. Si se tiene también la confirmación radiológica, también se debe iniciar el tratamiento antibiótico y el manejo previamente instaurado. Sin embargo, si no se encuentra una asociación radiológica con el estudio de la radiografía, se está indicado el uso de la ecografía o la resonancia nuclear magnética. La ecografía tiene una alta utilidad diagnóstica para el diagnóstico de artritis séptica y lo que va a mostrar es efusión articular, un aumento del volumen intraarticular. Si se presenta este aumento del volumen intraarticular, se debe también iniciar el manejo y en la resonancia nuclear magnética lo que se debe iniciar es un aumento de la actividad inflamatoria o un proceso inflamatorio que también pues, nos va a sugerir el inicio del tratamiento. Sin embargo, si todos estos salen negativos, ya se deben descartar otras patologías que son diagnósticos diferenciales de estas infecciones que veremos más adelante. En el caso de la osteomelitis, vamos a ver que pues, se realiza también una examinación, una historia clínica completa, se solicitan los mismos exámenes y las radiografías.
En el caso de la osteomielitis hay un diferencial que es muy importante que nunca se puede olvidar y es el uso de la aparición de lesiones neoplásicas o sugestivas de tumores, las cuales pues van a requerir estudios complementarios como las biopsias, y otros de los estudios que vamos a ver son dependiendo de los hallazgos clínicos que encontremos en la exploración del paciente. Entonces, vamos a ver que si en los estudios se presentan alteraciones a nivel radiológico y se encuentran lesiones sugestivas de un absceso subperióstico o la presentación de infecciones asociadas como la artritis séptica a un proceso inflamatorio local del hueso, vamos a realizar estudios complementarios y se va a iniciar inicio de manejo antibiótico. Estos estudios complementarios van a ser la resonancia nuclear magnética y la ultrasonografía pues para confirmar el diagnóstico, y el manejo antibiótico siempre se va a realizar acompañado de un manejo quirúrgico en el caso de que se haya presentado un absceso, porque es importante retirar el foco infeccioso y realizar la adecuada remodelación de estas zonas para restablecer el flujo sanguíneo al hueso. En el caso de que no se tenga una adecuada localización del dolor y no se hayan visto anormalidades en la radiografía, se debe realizar estudios complementarios como la resonancia nuclear magnética principalmente en nuestra población, y esta nos ayudaría para el diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, si los estudios que se realizan son negativos, pero aún así la clínica se mantiene, se debe iniciar el manejo antibiótico, se deben tomar estudios complementarios, incluyendo una cintografía, eh, y se debe iniciar todo el manejo que se habló a nivel de ya el procedimiento quirúrgico para confirmar las lesiones óseas o pues individualizando ya al paciente. Si el estudio es positivo, como les dije, se inicia el tratamiento antibiótico y se debe hacer una terapia dependiendo ya de la evolución clínica que tenga el paciente, siempre haciendo seguimientos de los cultivos. Y ya si los escáneres y los estudios complementarios no son concluyentes, pues se realiza ya, se debe pensar en los diagnósticos diferenciales a estas patologías. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales vamos a ver que tenemos la sinovitis transitoria. La sinovitis transitoria, en uno de los ítems que vamos a valorar es el tiempo de duración. Estas normalmente son de mayor duración y están asociados a prodromos virales previos a la aparición de los síntomas. Otro que tenemos son las artritis idiopáticas juveniles. Sin embargo, pues estas se van a ver caracterizadas por el compromiso poliarticular asociado a cuadros de mayor duración. Otras enfermedades que son diferenciales son la piomiositis, los abscesos intramusculares, ya como tal los procesos de celulitis, que son ya la inflamación de los tejidos blandos, y pues esto nos lo va a examinar la clínica del paciente como el proceso inflamatorio local, y sin los cambios radiológicos que se pueden encontrar tanto en la ecografía como en la resonancia. La enfermedad de Pertes es otro de los diferenciales importantes y esto lo tenemos que ver principalmente la localización del dolor, ya si se presenta un compromiso a nivel de la cadera, la edad de aparición, que pues ya son los escolares, y la limitación funcional que se tenga, así como que esta presenta hallazgos en la radiografía y la duración de los síntomas es mucho mayor a la de las infecciones osteoarticulares. Y como siempre pensar en procesos tumorales cuando se encuentran lesiones líticas en las radiografías. En esta gráfica vamos a ver los hallazgos que encontramos principalmente en la resonancia nuclear magnética, que básicamente se da como hallazgo un edema óseo y se ve como esta región hipodensa rodeada de un área hiperdensa en la imagen que vemos. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que una alternativa a la resonancia nuclear magnética es la tomografía. Esta tiene un menor costo
y normalmente está con una mayor disponibilidad. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es la radiación que va a recibir el paciente. Entonces se debe sopesar muy bien esto antes de indicarla como estudio complementario para descartar o confirmar este tipo de infecciones. Y la ecografía, que sí tiene una gran utilidad para el diagnóstico de la artritis séptica, como ya he hablado anteriormente. El tratamiento, uno de los pilares del tratamiento es el uso de antibióticos. Sin embargo, el tratamiento lo que se va a centrar es en la remodelación y en lograr devolver la circulación al tejido afectado, en el caso de la osteomielitis. Entonces, siempre se debe realizar descompresión de los abscesos superiósticos que se encuentren o de los abscesos intraóseos. La reducción o la descompresión se realiza pues, mediante procedimiento quirúrgico y siempre se debe hacer seguimiento a los cultivos que se realicen en estas intervenciones, así como los lavados articulares en la artritis séptica. La idea es restablecer el flujo sanguíneo para que haya una adecuada remodelación de la zona y una adecuada penetrancia del antibiótico para yugular la infección mediante este tratamiento. Siempre se deben repetir los hemocultivos después de 48 horas de la terapia antimicrobiana para asegurar la eliminación de estas infecciones y se debe tener en cuenta que entre más se demore el inicio del tratamiento vamos a tener más probabilidades de que se produzca una necrosis avascular, una artritis degenerativa o un dolor crónico. La menor exposición a antibióticos de amplio espectro va a mejorar los resultados y va a disminuir las probabilidades de complicaciones o de discapacidades secundarias a estos procesos infecciosos, por lo que se recomienda siempre hacer un manejo dirigido a los hallazgos que se encuentran en los hemocultivos o cultivos de tejido o de secreción de líquido sinovial. Los aspirados de líquido articular, pues siempre los va a realizar un radiólogo intervencionista o ya como tal el cirujano ortopedista que vaya a realizar los procedimientos. Como les dije, uno de los pilares importantes del tratamiento es el manejo antibiótico y este va a ser orientado siempre pensando en la epidemiología del lugar o la epidemiología de los principales gérmenes que vayan a causar las infecciones que hablamos anteriormente. Entonces se recomienda que para los menores de 3 meses se inicie un manejo con ceftriaxona asociado a gentamicina como primera línea. Sin embargo, si en la población que se está evaluando la resistencia a la meticilina es del más del 10%, se debe asociar manejo con clindamicina. Para los mayores de 3 meses, se recomienda que en las poblaciones que tengan una resistencia a la meticilina para el Staphylococcus aureus menor del 10%, se inicie como primera línea el manejo con oxacilina. Y para las poblaciones del más del 10% se debe asociar manejo con clindamicina. Si se sospecha que hay una infección por Klebsiella quigae, se recomienda el uso de oxacilina con ceftriaxona. Y en los pacientes que tengan como comorbilidades la anemia de células falciformes, se recomienda iniciar manejo con ceftriaxona asociado a clindamicina en las poblaciones de más del 10% de resistencia antibiótica. Siempre en los pacientes que se tenga una sepsis o un shock séptico asociado a la infección, se recomienda iniciar el manejo con vancomicina más clindamicina y si se tiene una alta sospecha de infección por Klebsiella quigae, se recomienda asociada o tenga un paciente menor de 3 meses o una anemia de células falciformes, se recomienda asociar manejo con ceftriaxona. En nuestra institución y en nuestro medio se tiene una resistencia ambulatoria o comunitaria a la meticilina de más del 10%, por lo que se recomienda iniciar manejo con clindamicina como primera línea de manejo antibiótico. Aquí vamos a ver las dosis. La manejo con la oxacilina, pues es a 200 miligramos por kilogramo día, dividido en 6 dosis. La clindamicina, 40 miligramos kilogramo día, dividido en 3 dosis. Vancomicina, 60 miligramos kilogramo día, dividido en 4 dosis. Y la ceftriaxona, a 100 miligramos kilogramo día, dividido en 2 dosis.
También hay otros tratamientos antibióticos que en la literatura han demostrado eficiencia para el manejo de estas infecciones, como el trimethoprim sulfamethoxazol, dado a que por lo general el Staphylococcus aureus meticilino resistente ha mostrado susceptibilidad a este antibiótico, lo cual ha iniciado un resurgimiento del uso de este medicamento, dado que tiene pocos efectos secundarios como los que se ven principalmente asociados a este uso de medicamentos, como el síndrome de Steven-Johnson y la supresión temporal de la producción de la médula ósea. También se ve el uso del linezolid, la doxiciclina, las fluoroquinolonas y la daptomicina. La rifampicina se ha utilizado, sin embargo, a las infecciones que en los estudios que se han evaluado el uso de este medicamento no son lo suficientemente concluyentes para recomendar su uso. Dentro de las secuelas que vamos a encontrar al uso estas enfermedades, a ver que la principal es la detención de la fisis o las alteraciones en el crecimiento secundarias al daño de la fisis de crecimiento. Esto va a desencadenar en deformidades en el hueso que va a producir angulaciones, uniones defectuosas o falta de la unión, produciendo pseudoartritis, o pueden ocurrir fracturas que se van a producir por debilitamiento de la estructura ósea, y estas fracturas frecuentes se van a ver como síntomas similares a la infección que van a hacer pensar en recurrencias de la misma. En el caso de la artritis séptica puede causar un daño severo en el cartílago aurticular, y en casos muy raros puede producir una necrosis avascular del mismo cartílago y del hueso afectado, lo cual pues va a causar un daño en la articulación y en el compromiso funcional de la misma. Las complicaciones más tempranas que se van a ver de estas infecciones son la bacteriemia persistente, la sepsis, el shock séptico, los émbolos pulmonares, y también hacen embolismos al tejido cardíaco. Una complicación que es un poco más rara es la trombosis venosa profunda, que se ocurre en un 6%, de un 6% a 40% de los pacientes, y se ha identificado en estudios que realizan una búsqueda activa ecográfica para el cribado de trombosis venosa. Sin embargo, no hay ninguna indicación del uso rutinario de profilaxis antitrombótica en estos pacientes, y el tratamiento antimicrobiano que se recomienda en estos casos es un tratamiento antibiótico de 6 semanas endovenosas y hacer un seguimiento por terapia oral hasta que se resuelva la trombosis. En el tratamiento inicial de la trombosis venosa se debe realizar con heparinas de bajo peso molecular, y las muestras que son secundarias a las infecciones osteoarticulares, se ha visto que estas complicaciones o estas secuelas en el momento son raras debido al inicio temprano de antibiótico y al manejo que se le da en la actualidad. Hay escenarios especiales que tenemos que ver en los pacientes y son ciertas particularidades epidemiológicas que nos va a favorecer la infección por microorganismos que ya son pues más extraños y de una incidencia mucho menor, que son, por ejemplo, los pacientes que tienen ratas mascotas, en el cual se debe pensar en una infección por Streptobacillus moniliformis. Los pacientes que ya hablamos de las antecedentes, que ya iniciaron la vida sexual, pacientes que son afectados por una anemia de células falciformes o presentan una gamaglobulinemia, en los cuales se deben pensar en infecciones por gérmenes ya oportunistas, y la población neonatal, en los que vamos a ver manifestaciones clínicas mucho más discretas en el inicio de estas infecciones y que se pueden subdiagnosticar hasta que ya se evidencia un compromiso sistémico mayor. En el caso de los neonatos, ellos pueden producir dos presentaciones clínicas principalmente, entre ellas uno que es un cuadro que es subclínico, producido por infecciones articulares focales que pueden pasar desapercibidas, y otro que es un compromiso leve en el cual va a producir una sintomatología muy similar a la parálisis del plexo braquial, solo con una inmovilidad de la extremidad, un moro incompleto, y pues principalmente no se van a ver como tal los hallazgos inflamatorios
a nivel articular que se pueden evidenciar en poblaciones mayores. Ya para concluir, tenemos que hay ciertas consideraciones especiales con el pronóstico de la artritis séptica. Tenemos que puntualizar que esta enfermedad se produce en niños más grandes y produce más secuelas y complicaciones en los lugares principalmente afectados son la cadera, y estas son susceptibles a daños en el crecimiento y la perfusión intracapsular, lo cual va a producir una subluxación de la cabeza del fémur y las complicaciones que hablamos anteriormente, como la necrosis avascular de la superficie articular. Y recordemos que es muy importante el inicio temprano del tratamiento antibiótico, dado que un inicio tardío después de los 4 días se va a asociar con un índice adecuado de recuperación menor al 1%. Y los microorganismos responsables principalmente son el Staphylococcus aureus, relacionado también a el Staphylococcus aureus productor de toxina específica, la producción de productor de toxina leucocitaria valente. Entonces, estos se asocian a una mayor tasa de complicaciones y a un peor pronóstico. Para las infecciones como la artritis séptica, como la osteomielitis, perdón, tenemos que recordar que se va a presentar en niños más jóvenes, que al igual que la artritis séptica, el inicio tardío va a asociarse a un peor pronóstico y que principalmente sus complicaciones van a ser el acortamiento de las extremidades, la espiomiositis, la artritis séptica por diseminación de contigüidad y ya las osteomielitis crónicas. Los lugares principalmente afectados van a ser y se van a asociar a peores desenlaces, van a ser la cadera, el tobillo y la rodilla. Eh, las infecciones, las complicaciones, pues ya la piomiositis, la artritis séptica y los abscesos, y los microorganismos principalmente causantes son el Staphylococcus aureus meticilino resistente y el Staphylococcus aureus productor de leucocina del patrón valenta, que se asocia a peores desenlaces. Y eso es todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Muchas gracias. Eliezer, muchas gracias por tu presentación. No sé si algún profesor tenga algún comentario para Eliezer sobre su presentación.